El mundo que estamos enfrentando nos está demandando respuestas. ¿Tú podrías contestarle a una persona qué es la eutanasia? ¿Cuál es la posición bíblica acerca de la eutanasia? ¿Cuál es la posición bíblica respecto a la pena capital o a la pena de muerte? ¿Qué podemos nosotros contestar acerca de la clonación? ¿Hasta dónde llega la clonación, la invasión de la creación de Dios? ¿Y hasta dónde la ciencia puede llegar sin que viole los principios de ética cristianos, experimentar con el genoma humano? ¿Podrías tú contestar acerca de la homosexualidad? Y así podríamos nosotros continuar en esta mañana, porque el mundo que nos enfrentamos es un mundo que está poniendo presión filosófica y moralmente sobre nuestras mentes. Cada vez hay menos cristianos preparados y una de las áreas más olvidadas de la teología es la rama de la apologética. La apologética es la rama de la teología que se encarga de defender la fe. Y cada uno de nosotros, como dice 1 Pedro 3, debemos de presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nuestras vidas. Pablo dijo en Filipenses 1, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y yo en esta mañana quiero defender la teología acerca de por qué Dios permitió el mal, la maldad en el universo. En Romanos 11, versículo 33 al 36, el apóstol Pablo prorrumpe en una alabanza profunda de admiración y adoración y reconocimiento de ese Dios infinito que nos embarga nuestro ser con algo que nosotros no esperamos que pueda ser verdad. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios existe, lógicamente tiene que ser una mente infinitamente más grande que mi mente. Yo tengo que reconocer que si Dios existe, es una mente infinita y yo soy una mente finita. Tengo que partir desde esta base. Una vez que yo reconozco mi limitación, mi intelecto, la forma como yo expreso mis razonamientos acerca de todo lo que me rodea, puedo comenzar a caminar con ese Dios infinito, eterno, Hashem Adonai, para que Él pueda, fíjense lo que les voy a decir, para que Él pueda comenzar a revelarme su infinitud a mi finitud, pero Dios necesita para revelarme su infinitud y para que yo comprenda sus pensamientos, Dios necesita que yo sea paciente. Me ha impactado las veces que la Biblia dice, espera en Dios. Espera en Dios. Sobre todo el rey David. Continuamente David llegaba un momento en el que era perturbado por la situación de sus enemigos porque no entendía lo que estaba pasando y David continuamente se decía a sí mismo, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Oh, espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea que si nosotros nos desesperamos, nos impacientamos, nos adelantamos al tiempo de Dios o mentalmente tiramos la toalla y decimos porque no lo entiendo, me rebelo contra Dios, nos perdemos la bendición de Dios. Necesitamos como seres humanos, con la humildad que
debe de vestirnos saber esperar en Dios. Muchos ateos, y más bien la mayor parte de los ateos, por cierto, son mi plato favorito. Los ateos, en un 95% de ellos en el mundo, y a través de el estudio que he hecho de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, de Ingersoll, de Sigmund Freud, de Carlos Marx, de todos los grandes pensadores, principalmente del siglo pasado, he descubierto que la mayor parte de los ateos son hombres o fueron hombres amargados contra Dios. Una de las más grandes argumentaciones que un ateo tiene para negar la existencia de Dios es el tema de nuestra conferencia en esta mañana. Y los ateos dicen, si Dios es un Dios que existe y es un Dios bueno, ¿por qué permitió que un mal se desatara en el universo? ¿Por qué hay un diablo? ¿Por qué Dios permite inundaciones? ¿Por qué en Honduras son sepultadas las casas junto con los niños? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué un camión materialista se echa en reversa y mata a una criatura de 5 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y déjenme decirles que hay respuestas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Y yo me estoy convencido que muchos cristianos llegan a un nivel intelectual de asimilación racional, donde dicen no hay respuestas y ahí se quedan. Y se estancan en la expansión de su mente cuando sí hay respuestas, mientras sean y tengan su origen en las Sagradas Escrituras. Porque si las respuestas no están en las Sagradas Escrituras, caeríamos en el terreno de la especulación, de las hipótesis o de la filosofía humanista o secular. Podemos encontrar algunos principios generales en esta mañana acerca del mal y demostrar que la idea de un Dios bueno y poderoso no es irreconciliable con la existencia del mal. Vuelvo a repetir. La idea de un Dios bueno y poderoso de ninguna manera es irreconciliable con la existencia del mal. O sea que si alguien dice que por el mal que existe no puede haber Dios, esta persona está mostrando una incongruencia filosófica, porque el hecho de que él no entienda los propósitos y las razones que el Dios bueno y poderoso tenga para el mal, no significa que no exista Dios. Más bien esta persona honestamente debería de concluir, yo no entiendo lo que está pasando en el universo, y si hay un Dios, Dios, ¿dónde estás? Explícamelo. Pero no ser tan deshonesto intelectual y filosóficamente para concluir, como no entiendo lo que pasa, mi capitulación y mi conclusión es, no existe Dios. Esto es deshonesto filosóficamente, porque la Biblia dice, tú me encontrarás si tú me buscas con todo tu corazón. Yo recuerdo que precisamente esta fue una de las razones por las cuales abandoné mi religión que mis padres me heredaron. Yo fui educado en colegios lasallistas, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y amaba y le doy gracias a Dios por la educación académica de estas instituciones. Llegó un momento a los 14 años que yo quería ser cura. Y recuerdo cuando quería abrazar y me fui 8 años al noviciado a un seminario en el puerto de Acapulco. Y yo estaba completamente convencido que quería servir a Dios con todo mi corazón. Recuerdo que pasó una muchacha por ahí enfrente del seminario, muy linda, de como 13 años, y soñé con ella y fui al otro día con el arzobispo y le dije, oiga, fíjese que a mí me gustan las mujeres. Y me dijo, pues no puedes servir a Dios, porque tienes que comenzarte a hacer la idea de que vas a tener que hacer votos de castidad el día que te ordenemos como sacerdote. Yo me rebelé ante este pensamiento, le hablé a mi papá y le dije, papá, fíjate que descubrí que me gustan las mujeres. Mi papá estaba feliz. Feliz. Me dice, qué bueno, es una de las mejores noticias que un padre pueda tener, que sus hijos se sientan atraídos por el sexo opuesto. Maravilloso, te lo dije yo, que tú no podías ser cura. Y no había respuestas, y todo era, lo tienes que creer porque es dogma de fe. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una religión que nos impone creer en algo, en eso caemos no solamente en una religión materialista, secular y humanista, sino que caemos en un abismo sin fondo, creyendo que no hay respuestas, porque cuando venimos a la Biblia,
Dios no solamente nos dice, crean en Jesucristo, sino que Dios nos ofrece razones detrás para lo cual nosotros debemos de creer. Por ejemplo, cuando Dios te dice, no cometas inmoralidad, no solamente te dice que te quiero privar del sexo y no quiero que disfrutes el sexo antes de casarte, sino que nos dice las razones por las cuales nosotros no debemos de cometer inmoralidad. Y son más de 15, 20 razones poderosísimas, entre ellas las enfermedades, la propagación de las enfermedades venéreas, el problema traumático emocional de una persona, las violaciones a los muchachos homosexuales, a las lesbianas. Dios nos da razones. Cuando nos ofrece Dios a Jesucristo, comparado a Buda, comparado a Krishna, comparado a Mahatma Gandhi, comparado al Dalai Lama, comparado al más picudo que tú puedas en esta tarde traerme, nos ofrece las razones más grandes, porque la historicidad de Jesucristo, las evidencias de Cristo, el lenguaje de Cristo, la filosofía de Cristo es diametralmente opuesta a todos los sistemas de pensamiento filosóficos humanos. Y nosotros tenemos una mente, Dios nos dio una mente, y dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. ¿Saben lo que significa esto? Que el potencial que Dios nos ha dado aquí, Einstein decía que teníamos un 6% desarrollado. Pero es increíble que ahora que se descubrió el genoma humano, se haya concluido que cada célula de nuestro cuerpo contiene la información de 20 tomos de la Enciclopedia Británica. A ver otra vez, cada célula de tu cuerpo tiene un disco duro, tiene la cantidad de cassettes que contienen 20 tomos de la Enciclopedia Británica. Si juntamos nosotros esta información con los miles de células que tenemos, nos cabe en el cerebro 20,000 millones de enciclopedias británicas. Y tú no dejas de leer el Calimán. ¿De dónde vino el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Vamos por orden en esta mañana. En el principio era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le plació en su conocimiento e infinita sabiduría y la profundidad de las riquezas de su gracia para con el universo que le hizo. A Dios le plació crear criaturas. Y comenzó con los ángeles que fueron creados antes que nosotros. Y desde que Dios hizo el universo y creó a las primeras criaturas, vamos a ver a la mitad del mensaje las opciones que Dios tuvo para crear o no crear. Dios entonces sabía que al crear criaturas, estas criaturas tenían que ser libres en el sentido de no existe la libertad si no tengo la opción de escoger entre el bien y entre el mal. Vamos por orden, apúntalo y ordena tus pensamientos. No existe un amor que es forzado. Si tú obligas a una mujer a que te ame, o una mujer obliga a un hombre a que lo ame, no es amor. Ahí existe coerción. Para que exista amor, tiene que brotar espontáneamente de nuestra naturaleza. El amor no puede ser forzado. El amor tiene que existir como algo que yo escojo. Dios pudo haber creado un universo de robots y seres que nunca tuvieran la posibilidad de rebelarse contra Él y crearnos a nosotros perfectos, repito, hubiésemos sido robots. Pero Dios creó tanto a los ángeles que ya tuvieron su oportunidad, como dice 2 de Pedro 2:4, y ya se rebelaron y ya fueron juzgados y ya fueron condenados y ya no hay otro juicio más para adelante más que el que va a dictar la sentencia contra ellos. Ahora nos toca la oportunidad a nosotros. Dios nos crea a nosotros con la misma característica que creó a los ángeles, a Satanás, a Adán y Eva, y con la misma característica y potencialidad, abran los oídos, con que vino Jesús al mundo. Porque Jesús tuvo la posibilidad de pecar. ¿Me escuchaste? Si no hubiera existido en Jesús la posibilidad de pecar,
la tentación que él enfrentó fue una charada nada más. ¿Para qué el diablo perdió su tiempo? Pero él fue atacado y tentado, dice Hebreos, en todo igual a nosotros. Cristo fue atacado en el área del hambre, en el área sexual, en el área de la ambición, en el área de la avaricia, en todas las áreas en que un ser humano es atacado y tentado. Jesucristo sufrió las mismas tentaciones que tú y que yo, y las mismas pruebas que tú y que yo. Sin embargo, cuando Dios crea a Adán, le dice a Adán: mira, Adán, eres libre. Y vamos a la segunda conclusión. La libertad no significa hacer lo que me da la gana. La libertad consiste en hacer lo que tengo que hacer. Hacer lo que me da la gana y decir soy libre para hacer lo que yo quiera no es libertad, es libertinaje. Y es igual a esclavitud. Cuando un prisionero sale de Almoloya, el juez le dice: eres libre e incorpórate a la sociedad. Y saliendo el prisionero de la cárcel no puede decir: ¡ajúa! Ahora sí, tráiganme la XK-46 y tráiganme la pistola 9 milímetros y vamos a echar bala y vamos a divertirnos porque soy libre. Espérame tantito, le dice el juez. No confundas esa libertad que te otorga el Estado para salir y hacer lo que quieras en la sociedad, porque al salir a la sociedad hay semáforos y no te los pases, vas a pagar impuestos, te vas a someter en la carretera al reglamento de la velocidad que está estipulada, vas a tener que obedecer a las autoridades y si no lo haces, regresas a la cárcel, porque la libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en someternos a lo que tenemos que hacer. Hacer lo que yo quiera es autonomía y nadie hay autónomo más que Dios en el universo. Dios pues nos dio la capacidad y Dios sabía el riesgo que Él corría al darle a la criatura la posibilidad de rebelarse y de escoger libremente amarle. Dios sabía que no todos le iban a escoger y le iban a rechazar. Y en el momento en que Dios nos concede la libertad, nuestra imperfección moral viene de la violación a la perfección moral por haber sido hechos criaturas libres. A ver otra vez, la maldad y el origen del mal no se encuentra en el Creador, sino que cuando el Creador le otorga a la criatura la posibilidad de poder amarle libremente, en esa libertad estaba inmiscuida el potencial del mal. La imperfección proviene del abuso de nuestra perfección moral. Dios te da la libertad y tú escoges. Satanás escogió no servir a Dios. El potencial estaba dentro de él. Vamos a ver qué hubiera pasado si no hubiera puesto Dios este potencial. También si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importante. Nuestra imperfección, nuestro pecado, la maldad del universo proviene de nuestro abuso, de nuestra perfección moral como criaturas libres. Ahora bien, podríamos contestar la segunda pregunta: ¿por qué Dios no ha hecho nada para detener el mal? En primer lugar, el mal no puede ser destruido sin destruir juntamente la libertad. ¿Vamos bien? Como dijimos anteriormente, los seres libres somos la causa del mal y la libertad nos fue dada para amar a Dios libremente. Amarás al Señor tu Dios, me encontrarás con todo tu corazón si me buscas sobre todas las cosas. Si la libertad fuera destruida, la cual es la única manera de acabar con el mal, entonces esta acción de acabar con el mal destruiría lo más grande que Dios nos dio, nuestra libertad. Porque Dios no puede acabar con el mal sin acabar con nuestra libertad. Porque si acaba con el mal, nos coarta la libertad. Y la libertad tiene que existir para que sigamos escogiendo entre el bien y entre el mal. ¿Capisce? Si el mal tiene que ser vencido, nosotros entonces no podemos hablar acerca de derrotarlo. Tenemos que hablar acerca de vencerlo
y nunca de destruirlo. Dios podría acabar con el mal ahorita y el diablo se encadena y se acaban los borrachos y se acaban las prostitutas, pero en ese momento se acabaría también la libertad y todos en ese momento nos convertimos en robots. Dice en Apocalipsis capítulo 11, la Biblia nos muestra que el hecho de que el mal no sea destruido ahora todavía no significa que nunca lo será. El otro día que jugó el Cruz Azul contra el River Plate, jugaron a las 5 de la tarde y agarré el periódico y decía el periódico, resumen a las 10 de la noche. Yo quería mucho ver este partido. Dije, a ver si ya por lo menos el Cruz Azul hace algo. ¿Verdad? Estamos enojados ahorita todos con nuestra selección, lo que está pasando. Y cuando yo vi el resumen a las 10 de la noche, ¿verdad? Yo ya sabía el marcador. Entonces, cuando tú ves la vida, Dios la ve como un video. Dios ya sabe exactamente cuál es el final y que al final, aunque vayamos ahorita 10-0, y aunque parezca que el mal nos está ganando, la Biblia nos muestra el video, la Biblia nos muestra el futuro, nos corre las cortinas y nos muestra que vamos a ganar 500-10. Dice Apocalipsis 11, 16 al 18, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La Biblia nos muestra que ese tiempo está cada día más cerca de nosotros. En Apocalipsis 12 dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia nos muestra que va a llegar el tiempo, no es ahora, es el tiempo de Dios, no es mi tiempo, no es mi razonamiento, es el razonamiento de Dios, no es lo que yo creo que a Dios, ¿por qué no acaba ahorita con el mal? Dios lo va a acabar en el tiempo de Él, cuando Él lo considere justo, y al final nos demostrará en toda la gloria delante de todos sus ángeles las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y allá en esa época, cuando nosotros veamos la aniquilación y la destrucción final del mal, ahí nosotros podremos comparar lo que dice Romanos 8, los sufrimientos que pasamos y las cosas que pasaron y todo lo que sufrimos no será comparable con las glorias que Dios traerá a nuestra vida. Será como una cosa infinitesimal comparada con la eternidad que nos está esperando. Necesitamos perspectiva. Necesitamos perspectiva mental. Cuando venimos a la Biblia, entramos a un libro tan sobrenatural, que es un libro que habla de las dimensiones del tiempo. Ningún libro en la literatura habla de las dimensiones del tiempo. La Biblia te habla del pasado, el presente y el futuro. La Biblia te dice, por ejemplo, hace 2000 años estaba el apóstol Juan. ¿Qué escribió hace 2000 años Juan? Escribió el Apocalipsis. Y Juan vio todo lo que iba a suceder, lo que no ha sucedido y lo que va a suceder. ¿Me oíste? Juan viajó 2000 años o 2000 años y feria hacia el tiempo y escribió todo lo que él vio que estaba sucediendo.
Cuando él estaba escribiéndolo no había sucedido. En el tiempo que vivimos no ha sucedido, pero va a suceder. Y lo que sucedió, lo que va a suceder, ya sucedió. Ya te hiciste pelotas. La conclusión, escríbela: el tiempo no existe. El tiempo no existe. Y cuando nosotros entramos a la Biblia me dice: Armando, hace 2000 años, fíjense otro ejemplo, tú estabas muerto con Cristo. Romanos 6, cuando Cristo fue sepultado, tú fuiste sepultado con Él. Cuando Cristo fue enterrado, fuiste enterrado con Él. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. Y le pregunto, Dios, ¿cómo puede ser eso si yo nací en 1950 y tantos? No entiendo. Dios me dice en la Biblia: Armando, salte de tu dimensión. Yo soy un Dios hiperdimensional. Ya no puedes ver las dimensiones ni la vida como la ven los seres humanos, limitados. Ahora tú tienes la mente de mi Hijo Jesucristo y quiero que comiences a pensar con la mente de la eternidad. Y cuando comenzamos a adquirir esa asimilación y esa perspectiva y comenzamos a ver todo como Dios lo ve, entonces nuestra perspectiva aumenta y podemos pensar como Cristo. ¿Por qué Cristo rechazó el poder? ¿Por qué rechazó las tentaciones? ¿Por qué dice Hebreos 12? Por el gozo puesto delante de Él. Cristo tenía una perspectiva que trascendía en la limitación de los 3 tiempos o 4 dimensiones en que nosotros vivimos. Y por esta capacidad Jesucristo tuvo y menospreció lo que el mundo le ofrecía y dijo: hay un reino mucho mejor esperándonos. Y eso es precisamente lo que viene a nosotros a través de la fe. La fe es creer lo que no se ve y esperar lo que viene. La fe tiene que ver con el futuro y con lo invisible. ¿Qué es la fe? Es estar esperando esa actitud interna de mi vida de saber que Dios es mi pastor, que nada me faltará. Es esa confianza de que si soy íntegro, si soy honrado, si no soy ambicioso, si no soy mujeriego, si soy santo, hay bendiciones. Y como lo creo, lo vivo. No puedo decir que lo creo y vivir lo opuesto, porque me desintegro emocionalmente y me vuelvo un esquizofrénico. Dios quiere que nosotros sepamos que se acerque el tiempo en que todas las cosas cambiarán. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué se tuvo que morir mi esposo? ¿Por qué me tuvo que abandonar mi esposa? ¿Por qué me abandonó mi esposo? ¿Por qué se cayó mi negocio? ¿Por qué me robaron mi carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existen terremotos, huracanes, inundaciones, fenómenos naturales que devastan y se llevan vidas humanas? Desgraciadamente, no vamos a dar en esta mañana respuestas para que satisfagan el alma de muchas personas que atraviesan alguna desgracia, pero para aquellas personas que usan estos argumentos para negar la existencia de Dios, vamos a darles algunas respuestas. En primer lugar, nosotros vemos en la Biblia que necesitamos hacer una distinción. Pongan atención. Necesitamos hacer una distinción o una diferencia entre nuestro conocimiento del propósito del mal. Si yo fuera Dios, no permitiría que hubiera pasado esto. Si yo fuera Dios, mi conclusión es: Dios es malo. Tenemos que hacer una distinción entre lo que tú crees que es malo y entre los propósitos que existen detrás de las cosas que tú consideras malas y que se encuentran bajo la sabiduría de Dios. Renacuajo. Cuando el hombre se llega a sentar y a entronizar y a decir: es que ¿por qué esto y el otro? Si fuera Dios esto. Y cuando comenzamos a apuntar el dedo contra el cielo, no importa lo que haya pasado en nuestra vida, y culpamos a Dios, en ese momento estamos tomando la posición de creer que somos más inteligentes y más sabios que Dios y con mucho más razonamiento, y bajamos a Dios de su trono, lo sentamos en el banquillo de los acusados y nos convertimos en jueces de Dios. Y esto se llama soberbia. Soberbia pura. Y Dios resiste a los soberbios. Y Dios no estima a nadie que se crea en su propio corazón sabio. Dios enloqueció la sabiduría de este mundo a propósito.
para que no sea a través de mi sabiduría, ni de mis razonamientos, ni de mis conclusiones como yo conozco a Dios, ni puedo llegar a Dios. Dios me manda un mensaje del cielo que choca contra todo lo que yo razono. Y este mensaje es la locura de la predicación de la cruz. Y este mensaje es locura a la mente, a la sabiduría, a las conclusiones humanas. ¿Cómo puede la muerte de un hombre hace 2000 años tener un efecto en mí para cambiar y revolucionar mi vida? He ahí Dios escondió su sabiduría. Dios quiere que nosotros sepamos distinguir nuestro conocimiento del propósito del mal y el propósito que Dios tiene para permitir el mal. Tenemos, por ejemplo, ejemplos en la Biblia como José. José es vendido por sus hermanos. Miren ustedes, este proceso es lo más importante en esta mañana. José es vendido por sus hermanos, rechazado por ellos. Inmediatamente, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos persigue, sobre todo nuestros hermanos, no tenemos más que dos caminos en la vida. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos. Uno, te amargas. Dos, reconoces que todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Y cuando decimos en Romanos 8:28, todas las cosas están involucradas, las traiciones, la persecución, la calumnia y las mentiras que he sufrido en la vida. Santos de Dios, todos ustedes, todos nosotros tenemos que pasar esta prueba de las calumnias, la persecución, el rechazo y las mentiras. Y en ese momento es cuando Dios y los ángeles están expectantes para ver cuál es tu reacción. Dios prueba y escudriña lo más hondo de nuestro corazón. Escuchen, los varones que atraviesen y brinquen la prueba del rechazo, de la calumnia y la persecución, ya la hicieron. Los que ahorita hayan sido rechazados y marginados y no estén amargados y hayan reconocido a Dios y haya perdón en su corazón y no tengan nada contra nadie, están al otro lado en la tierra de Canaán. Tenemos que ser rechazados, tenemos que ser desilusionados, tenemos que sentir la furia de los seres humanos, la maldad humana, para que cuando nosotros sintamos eso y veamos la carroña con que nos persiguen y las calumnias y todo, en ese momento nos identifiquemos y podamos decir: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahí en la cruz, Él fue abandonado por sus discípulos, traicionado por sus hombres, abandonado por su familia. Su padre lo abandonó, al grado que ese hombre en la cruz gritó: ¿por qué me has desamparado? Él vivió la más profunda soledad que un ser humano haya podido vivir. Y si tú y yo queremos ser como Jesús, tenemos que identificarnos en sus sufrimientos. Y cuando ya el mundo nos haya crucificado y se hayan burlado y te digan: haz esto y bájate de aquello, puedas decirle: Padre, perdónalos. Pero que se lo digas con todo tu corazón: perdónalos, Padre, porque yo los amo. Cuando a tu enemigo que te vendió le des un beso y lo sigas amando hasta el final de su vida, es cuando Jesús vive en ti. José pudo amargarse. Agrégale: voy a ser fiel, no me voy a amargar, Dios me va a ayudar. Dios no lo ayuda, lo meten a la cárcel por no tener relaciones sexuales con la tigresa del oriente. Ahí en la cárcel otra vez: para eso soy cristiano, para eso me fui como me fui. Nada, José estaba a los 17 o 18 años en que fue comenzado a ser rechazado por el mundo y sus hermanos. Comenzó José a prepararse para el futuro. Tenemos que prepararnos y nunca en la vida guardarle rencor a nadie, sinceramente, si queremos en los próximos años ser usados por Dios. Necesitamos aprender lo que significa perdonar.
Y José, al llegar al final de su vida, ahí están todos los que lo vendieron, los que lo vituperaron, los que lo calumniaron. Y miren ustedes lo que dice Génesis 50, versículo 20. Les dice José a sus hermanos: ahora sí, así los quería, al tanque con todos. Eso dijo. Miren ustedes, hablando de perspectiva, santos de Dios, ustedes pensaron mal contra mí. Todos los pensamientos de todo el mundo, sean cuñados, hermanos en Cristo, familiares, toda la gente que piense mal contra tu vida o contra mi vida, Dios conoce los pensamientos de los inicuos. Prepara, dice el Salmo 37, el malo su arco para asaetear al justo, y Dios ve claramente cómo su corazón maquina estas cosas. Y Él me dice: Armando, tú no te preocupes de tus enemigos, no te vuelvas paranoico, no traigas agentes secretos que anden investigando quién es más como ti. Yo soy tu escudo. Y escudo significa que antes que me llegue a mí, le llega a Dios. Antes que alguien conspire contra mí, me dice Isaías, el profeta, conspiran contra Dios. Y si Dios permite que esos rumores fluyan y hablen de esas cosas de mí, está en la soberanía de Dios. Y no tengo que ver a los hombres, tengo que ver el propósito detrás por lo cual Dios lo permite. Y cuando yo tengo esta perspectiva, Dios dice en Génesis 50:20, lo encamina a nuestro bien. Todos los limones que nos avienta la gente, Dios los hace agua de limón. Este es uno de los propósitos del mal. Job, hombre recto, justo, perfecto, temeroso de Dios. ¿Cuántas veces he oído? No quiero criticar mucho, pero no estoy de acuerdo teológicamente. Es que a Job le vino lo que él temió. He oído yo esas predicaciones. Le vino lo que temió. Si a Job le vino lo que temió, estaríamos peor que Job nosotros. 2 veces en la Biblia, al principio y al final, es Dios, no nosotros, los que vamos a decir. Porque los que dicen, vino lo que le temió, estamos tomando el papel de los filósofos que comenzaron a juzgarlo. No, es que Job, tienes que haber pecado. Dios es justo y no te puede quitar nada si tú no hiciste algo malo. Confiesa tu pecado. Y vemos durante 1 año cómo lo atosigan y lo quieren llegar a convencer de que hay algo de maldad en su vida, por lo cual Dios lo castigó. Y no es cierto, ese no era el propósito ni es la enseñanza del libro de Job. Dios dice, era justo, perfecto y temeroso de Dios. Y al final del capítulo 42 Dios concluye: mi siervo Job habló cosas rectas, ustedes no. Ahora mi siervo orará por ustedes, sacrificará por ustedes, traigan ustedes el sacrificio y ustedes serán perdonados. Dios concluye que Job no hizo nada para recibir lo que había recibido, que él aprendió y que fue más humilde y pudo entender que todavía no conocía a Dios como lo sabía. Claro que sí, pero la razón por la cual Dios permite lo que pasó Job es para enseñarnos por qué sufren los justos. No solamente los que hacen algo malo sufren en esta vida. Tenemos otro ejemplo en Jesucristo, el justo, el santo de Dios. Si Dios es malo y si Dios es esto, ¿por qué permitió que su hijo muriera? ¿Por qué? ¿Habría algo que hacía merecer a Jesús morir en la cruz? No, pero ¿qué hizo Dios? ¿Por qué permitió que él muriera? Esta injusticia no la podríamos explicar a menos que existiera un bien mayor después de la cruz. Job acaba sus sufrimientos y Dios le da el doble de camellos, el doble de ovejas, pero lo que no le dio Dios a Job fue otra esposa. ¿Y cuánto hubiera querido que se la cambiaran? Hermanos en Jesucristo, lo que nosotros llamamos mal, lo que pudo José haber llamado como malo, lo que le fue el rechazo, Dios lo ve de diferente forma. Y yo tengo que acostumbrarme a pensar ya como piensa Dios. Tengo ya que salir de mi carnalidad, de mi limitación pensante y racional y comenzar a expander mi mente en la eternidad y comenzar a creer con todo mi corazón que lo que me sucede, me está sucediendo porque hay algo mejor esperándome. Dios nunca le quita a nadie algo sin darle algo mejor.
Dios nunca te va a quitar nada si no te da algo mejor. Me quitó mi novia, pues esa novia no era para ti. Espérate el gansito marinela que te va a traer. Perdí mi trabajo. Se me cayó mi casa. Tuve este problema. No soy la figura que yo quisiera ser. Mi ministerio, esto. Todas estas cosas provienen de un corazón carnal. Y tenemos que ser como Jesús. Todas las cosas en nuestra vida están en las manos de Dios. Hay una enseñanza hereje que dice que hay una dualidad en el universo, el poder de Dios y el poder de Satanás. Espérame tantito, Satanás no puede comparar su poder con el poder de Dios. Satanás está debajo del poder de Dios. Satanás tiene delegada una autoridad, delegado un poder, delegado una autoridad que Dios le dio. Satanás no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Nada. Imagínense ustedes que llegue el arcángel Miguel a Dios. Dios, ¿ya viste lo que le pasó a Juanito? No, ¿por qué no me avisaron? Pues se le metieron 3 chamucos. Pues me hubieras avisado, Miguel, que no había nadie cuidándolo. ¿Se imaginan ese Dios? Como decía Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Al diablo no le tenemos que dar la importancia que le hemos dado. Está bien que le hagamos frente y que le resistamos en Santiago 4, pero tengo que tener mis ojos puestos en Jesús, no en el diablo. Porque perdemos la perspectiva de la guerra cristiana. Vamos en penúltimo lugar, a ver que Dios sabía claramente qué ibas a hacer tú con tu libertad. Dios sabía que tú ibas a usarla de manera adecuada o de manera equivocada. Tú no puedes estar en lo correcto y Dios equivocado. Esto es imposible filosófica y teológicamente. Es imposible que la criatura pueda concluir que Él está mal y que yo estoy bien. Cuando alguien se levanta contra el razonamiento de Dios para discutir con Él, esa persona se está levantando contra el mismo poder que lo sostiene y que lo hace capaz de argumentar contra Dios. En otras palabras, tú no puedes cortar la rama donde tú estás sentado. Para que me entiendas un poco más claro. Porque en ese momento te caes. Tú no puedes, con la fuerza que te sostiene, en Él somos, nos movemos y en Él tenemos toda la vida. No puedo yo, contra la causa de mi existencia y el origen de mi existencia, no puedo yo creer que esa causa esté mal y que yo esté bien, porque en ese momento me levanto yo contra la causa que me sostiene y en ese momento me convierto en un tonto, en un necio a los ojos de Dios y a los ojos de la filosofía. Por eso concluye Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Si Dios piensa que el estado de guerra en que se encuentra el universo es un precio que vale la pena pagar para que exista la libertad humana en el lugar de un mundo donde todas sus criaturas serían títeres, entonces nadie puede argumentar de que Él se equivocó. ¿Escuchaste? Te lo repito. Si Dios considera que el estado de guerra en que se encuentra el universo es un precio que vale la pena pagar para que exista la libertad, entonces nadie puede argumentar ni discutir su sabiduría. Y esto es lo que hace 6,000 años, antes de Sócrates, antes de Sófocles, antes de Aristóteles, un hombre llamado Job lo pudo concluir. Vayamos a Job capítulo 11 y veamos algunos pensamientos en este libro que es de los más profundos de los caminos de Dios en las Sagradas Escrituras. Dice en Job capítulo 11, versículos del 7 al 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Qué responderías tú en esta mañana? No hay nadie que descubra los secretos de Dios. A ver, vamos a pararnos aquí. Si la mente humana, a través de sus razonamientos y de sus investigaciones, llámale científicas o filosóficas, quiere mentalmente, humanamente conocer a Dios, nunca, jamás lo logrará. Jamás.
Entonces, si la mente humana quiere conocer a Dios, es necesario que sea Dios quien se revele a la mente humana. Entonces, el conocimiento de Dios no es por investigación, es por revelación. 1 Corintios 2, 10 al 2. Dios nos las reveló por el Espíritu. Si tú no tienes el Espíritu de Dios dentro de tu vida, aunque seas católico, mormón, testigo de Jehová, unitario, gurú, Dalai Lama, budista, no importa a qué religión o a qué secta pertenezcas, si tú no tienes al único espíritu de los billones de trillones de espíritus en el universo, hay un solo espíritu que es la verdad, un solo espíritu que nos puede guiar a la verdad, un solo espíritu que nos puede quitar las tinieblas, y ese espíritu se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice Job, capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Versículo 16 y 17, con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Job capítulo 28, versículos del 12 al 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y en el Nuevo Testamento dice Colosenses 2, 2 al 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la revelación, lo que ninguna enciclopedia, ningún doctorado, ninguna institución académica me puede dar, la tengo dentro de mí en la persona de Jesús. Ahí está ese potencial dentro de mí. Les decía anoche, si nosotros no ponemos como nuestra primera prioridad tener comunión con Dios todos los días y venir a la Biblia y leerla todos los días, 1 hora, 2 horas diarias, y memorizarla, guardarla y tenerla que corre en lugar de hemoglobina biblina por nuestras venas, jamás podremos conocer a Dios. La iglesia necesita rumbo, necesita dirección, necesita visión. Los ojos me dan vista, el Espíritu me da visión. No puedo ser guiado por lo que veo, ni por lo que siento, ni por lo que experimento, lo vimos anoche. Soy guiado por el Espíritu, y el Espíritu me guía a cosas que no veo todavía con mis ojos, ni entiende mi razonamiento, pero me la revela a mi espíritu si vivo en comunión con Dios. Y si no tenemos esa sensibilidad espiritual para ser guiados por el Espíritu Santo, se nos va a ir la oportunidad en México y vamos a perder el rumbo y vamos a acabar como cuando Jesús llegó a Jerusalén y le gritó: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, reunirlos? ¿Cuántas veces quiso a Jesús unirnos como pastores en México? Escuchen los pastores allá por la televisión en Centro y Sudamérica también. Dios está buscando nuestra unidad. Ya no es tiempo de estrellas, ya no es tiempo de darle a un hombre la gloria, ya no es tiempo de estar esperando, viene esta persona, viene este cantante. Lo que estamos esperando es a Jesús. No a nosotros la gloria, no a nosotros. Y finalmente, Dios pudo tener alternativas cuando creó el mundo. Vamos a examinarlas para satisfacer a los intelectuales. Dios pudo, en primer lugar, alguien puede decir, pues yo hubiera sido Dios, mejor no hubiera creado nada. Eso de que existe el diablo, que no exista nada, o que existe el mal, que no exista nada, prefiero la nada. Aquí hay un problema que se llama un problema donde si no hay un principio moral, no puede ser condicionado moralmente. Y si tú concluyes que la nada es mejor que lo algo, es una contradicción filosófica, porque tú no puedes comparar la nada con lo algo. Para que tú puedas decir es mejor lo algo con la nada, tienes que conocer la nada. Y cuando no conoces la nada, estás diciendo babosadas.
Descartada. Segunda opción, yo hubiera creado un mundo donde no existiera el mal. Muy bien, Dios lo pudo haber hecho. Y en ese momento hubiéramos sido todos absolutamente robots. Esta opción contiene el mismo error de la primera. Es una opción no moral. No podemos nosotros creer que si no existe el mal, las personas puedan vivir libremente y escoger entre algo y no algo. En tercer lugar, hubiera existido un mundo donde todos nos salváramos. Esta opción comete el mismo error que las dos anteriores, al asumir que Dios puede manipular la voluntad humana y escoger y obligarte a que tú creas. Algunas personas dicen, no es que Dios lo va a presionar hasta que escoge el bien, pero aquí no debemos olvidar la enseñanza bíblica del infierno. Si Dios pudiera, escúchame con cuidado, presionar a alguien para que lo amara y escogiera el cielo, los del infierno se quejarían y los ángeles que están siendo testigos lo que está pasando en el mundo le dirían a Dios, a esos que se salvaron los presionaste, pero los que se fueron al infierno, si hubieras tenido la misma presión que hiciste con ellos, se hubieran salvado. Entonces eres un Dios injusto. Y Dios es infinitamente justo e infinitamente sabio. Dios no puede forzar a nadie a amarlo, porque sería un amor que brotara de la coerción y no de la libre voluntad. Jesús dice en Juan 5:40, no queréis venir a mí. Ahí está apelando a nuestra voluntad. No quieres, no has decidido, no has escogido. Es posible que pudieras tú escoger a Dios si Dios te forzara, pero Dios no hizo eso ni lo hará, porque violaría la más grande característica de nuestra voluntad. Aquí podríamos entrar a terrenos más pantanosos como es la predestinación y el libre albedrío humano. Dios, claro que predestinó y conocía quiénes iban a salvar y quiénes iban a condenar. Escucha esto, Dios sabía, pero antes de predestinar Dios, Él preconoció quién iban a hacer eso. Judas, Dios sabía que iba a entregar a Cristo, y cuando esté Judas en el infierno, no le va a decir a Dios, es que tú me escogiste para traicionar a tu hijo y por eso ahora yo estoy en el infierno. Yo sabía, le va a contestar Dios, que tú ibas a tomar esa decisión, Judas, porque yo conozco desde antemano, soy omnisciente, lo que las criaturas van a hacer, pero al mismo tiempo que yo sabía lo que tú ibas a hacer, yo no podía impedir que tú escogieras eso. Entonces nosotros entendemos claramente esto, y esto a muchos les va a fundir los fusibles en este momento. Pero si ahorita no lo asimilas y es un chuletón lo que te estás comiendo, escucha esta conferencia en 2 o 3 años o en 4 años y la vas a poder masticar y lo vas a poder entender, y te va a dar argumentos y te va a dar palabras y defensa para presentarte ante cualquier panel de científicos, de maestros de escuela, de abogados y de lo que tú quieras. Existen respuestas que puedan satisfacer las mentes de aquellos que son honestos y quieren encontrar a Dios. La Biblia dice claramente que Dios escogió este mundo, y aunque no sea tal vez el mejor mundo que pudo haber sido creado, es el mejor camino a un mundo mejor. ¿No te gusta el mundo que vivimos? Pero es el mejor camino, de acuerdo a Dios, al mundo que viene. Si Dios va a preservar la libertad y a derrotar el mal, entonces esta es la mejor opción que Dios tuvo al permitir que el mal entrara en el universo. Y a ver, póntetele al brinco. Y finalmente nosotros nos encontramos en la Biblia que Dios no manda a nadie al infierno. Ya vimos que en su corazón Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El corazón de Dios dice, quiero yo la muerte del impío, dice Ezequiel 18. No se salvará si se vuelve a mí. Dios no quiere que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Ahora fíjate lo que dice. El deseo de Dios es que tú no te vayas al infierno. Pero Dios no te puede forzar a que tú no te vayas al infierno. Porque Dios tiene que dejar que tú escojas libremente venir a Él. Porque una vez me dijo un maestro de escuela, bueno, en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca. Y si no quiere, entonces, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque su voluntad está sujeta a su justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
Dios no es un dictador que Él puede hacer esto que salven estos, esto y esto. Él no es así. Él ha dejado libre y espontáneamente que sus criaturas le escojan. He aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición. Escojan ustedes a quién quieren seguir. Pero Él apela, nos ruega y nos dice, como Jesús: de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas tiene la vida eterna. Va a existir un día cuando las personas le digan a Dios, los que vivamos con Él en la eternidad: hágase, Señor, tu voluntad. Y habrá otros a quienes Dios les dirá, a los que están en el infierno: sea hecha tu voluntad. Dios no manda a nadie al infierno. Tú escoges solito ese camino, porque en esta mañana le rechazaste. Dios te da la vida que tienes y dale gracias a Dios que no estás muerto. Porque si tú estuvieras muerto, ya no tendrías la oportunidad que tú puedes hacer esta mañana para rendirte y decirle: oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios, cuán insondables e inescrutables son sus caminos y sus juicios, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Oremos. Bendito Padre, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus caminos, la forma como piensas y los propósitos que tienes detrás de las cosas que has creado no son los mismos propósitos a los cuales nosotros concluimos. Porque nosotros somos criaturas que tenemos una causa detrás de nosotros para existir. Tú no tienes la causa en nada. Tú existes por ti mismo. Tú eres, el que has sido y el que serás. Tú eres Dios. Cuán innumerables son tus pensamientos e inescrutables tus caminos. Señor, enséñanos que es a través de la humildad, que es reconocer nuestra finitud, nuestra imperfección moral, la que nos impide comprender tus caminos. Padre Santo, gracias por que la paciencia nos es necesaria para no escoger antes de tiempo, para no adelantarnos a tu tiempo y para no perder nuestra paz. Alma mía, ¿por qué te turbas? Si tú tienes pensamientos que no entiendes de Dios, dile a tu alma: sigue esperando en Él. Ahí viene la respuesta. Nadie nace conociendo todas las cosas. No somos dioses. Somos seres imperfectos.